Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Como saben, la pasada semana inaugurábamos ya nuestra quinta temporada y como les avanzábamos, va a ser una quinta temporada cuyos primeros 6 capítulos, episodios, programas, como quieran llamarles, van a estar dedicados a la Roma antigua. Hablábamos de la Roma en la etapa de la República la pasada semana y esta semana nos vamos a centrar en el Imperio Romano. Vamos a comenzar hablando del Imperio Romano, una época destacada de la Roma antigua, con Moses Beltrán. ¿Qué tal, Moses? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿cómo se inicia el Imperio Romano? El Imperio Romano se inicia pues con Rómulo y Remo, pero hace mucho tiempo, pero los emperadores empiezan con Julio César. Julio César se había hecho dictador, trayendo los soldados de la campaña que había hecho en Francia, se había hecho dictador. Durante su dictadura es asesinado y su nieto Augusto, que él era el heredero de Julio César, se hace emperador. Después de una guerra civil se hace emperador. Augusto fue el primer emperador que tuvo Roma. El primer emperador de esa época imperial, de esa época de esplendor romano, fue Augusto. ¿Cómo fue ese gobierno de Augusto? Augusto fue un emperador bastante bueno, bastante moderado. Lo que pensaba Augusto era que el Imperio Romano ya era demasiado grande y que no debía ir a la conquista del mundo, porque si conquistaban más se podría desorientar, que era demasiado grande, problemas por todas las zonas. Él había puesto bases por todo el imperio y fue un emperador bastante bueno, nada sangriento, que acabó siendo asesinado por su mujer. ¿Qué le sucedió entonces? Que su mujer, Livia, había matado a los herederos de Augusto, que eran 6, mató a 6 herederos para que su hijo pudiese ser el emperador Tiberio. También falsificó el testamento para que no fuese otro, y fue Tiberio el emperador después de Augusto. A Tiberio no le interesaba el gobierno, por lo que consta en la historia, ¿no? A Tiberio le daba igual ser emperador o no, pero era mejor porque su madre tenía más dinero, a su madre le importaba más. Tiberio estaba en su casa en Capri, mientras que otros reinaban por él. Tiberio era un emperador que le daba igual, el imperio no se preocupaba, lo hacía más todos los que estaban en Roma, él estaba en Capri. También otra cosa importante, que es durante el reinado de Tiberio, fue la crucifixión de Jesucristo, pero a Tiberio le daba igual y ni siquiera sabía lo que había pasado. También en una película que acaban de estrenar ahora en Alicante, es Ben-Hur, en la que sale Tiberio y también sale Jesucristo. Y Ben-Hur es el actor principal de las películas. Una película que en su versión anterior, en su versión más antigua, obtuvo nada menos que 11 Oscars. Muy bien. ¿Quién sucedió a Tiberio? A Tiberio lo sucedió Calígula. Calígula fue uno de los peores emperadores que tuvo Roma. Él se interesaba por el imperio, pero lo hacía bastante mal. Calígula era uno bastante sangriento, mataba así por placer. Las cosas que hizo, las peores cosas que hizo, fue poner a un caballo como senador, un senador bastante importante, lo puso como senador. Luego hizo que todas las mujeres de los senadores de Roma tendrían que ser prostitutas para ganar dinero para el imperio. Y otra cosa es que él era amante de su hermana. Y Calígula durante su imperio duró 4 años y acabó siendo asesinado.
Bueno, ¿quién sucedió a este emperador tan sangriento, a Calígula? A Calígula lo sucedió Claudio, que fue otro emperador bastante bueno también era muy moderado como Augusto y sentó bases por todo el imperio, es bastante conocido y además tenía un retraso mental, pero era bastante buen emperador, era bastante bueno, reinaba bien. Tampoco acabó muy bien porque parece ser que se casó con la madre de Nerón. Se casó con la madre de Nerón, Agripina, y la madre de Nerón lo que hizo es falsificar el testamento y a la vez envenenarlo para que Nerón fuese el emperador y Claudio muriese para que Nerón fuese. Vaya, ¿cómo fue el gobierno de Nerón? Nerón fue otro emperador bastante malo que hizo cosas muy malas, era también muy sangriento como Calígula. La peor cosa que hizo para el imperio fue quemarlo. Quemó toda la ciudad de Roma para luego volver a construirla. Que luego culpó a los cristianos de que le habían quemado la ciudad, que ya habían empezado a llegar los cristianos desde Tiberio con Jesucristo. Sí. Y Nerón lo que hizo es culpar a ellos de haber quemado Roma. Y además fue ejecutado San Pedro, ¿no? En el mismo lugar donde ahora se levanta la iglesia de San Pedro del Vaticano, también en esta época de Nerón. Sí. Bien, ¿otros emperadores famosos en Roma? ¿Alguno que nos hayamos dejado en el tintero? Pues hay bastantes emperadores bastante importantes, aparte de los que hemos dicho. Está Tito, que conquistó Jerusalén, Justiniano, bastante importante porque fue el primer emperador Justiniano Constantino, fue el primer emperador en hacerse cristiano y al hacerse el emperador cristiano todo el imperio romano se hacía cristiano. Y eso hizo que se empezara el cristianismo y todo el mundo fuese cristiano. Muy bien, pues Moses, muchísimas gracias. Vemos que esta época da mucho, de hecho dio mucho de sí, la época imperial en Roma. Gracias por introducirnos en ella. A ti, información tuya. Continuamos, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Bueno, pues una semana más hablamos de Roma y en este caso de la Roma imperial, una época que, como le comentábamos, dio mucho juego, mucho de sí y ha dado pues para dejar muchísimo documento de todo tipo, documentos que siempre ilustran este despliegue, este decorado inicial. Háblanos un poquito de qué nos has preparado hoy. Sí, es Roma imperial, concretamente el periodo que tratamos hoy en este segundo programa de la serie. La semana próxima hablaremos de Roma en España, luego hablaremos de la caída de Roma y luego dedicaremos 2 programas a Roma bizantina. Y en el centro tenemos un emperador, porque es mi ópera preferida de tema romano o de tema romano imperial, que es La Clemencia de Tito, un emperador que no es tan conocido como los otros emperadores, pero que sí que lo consideró importante Mozart para dedicarle su última ópera, o penúltima, ya que lo hizo simultáneamente junto a la flauta mágica. Sí. 3 versiones diferentes de la Clemencia de Tito, que por cierto Tito es el emperador que conquista Israel, que destruye el famoso templo de Salomón, del que queda ahora solamente el Muro de las Lamentaciones. El Arco de Constantino es uno de los monumentos más famosos de Roma, pero todavía más conocido es el de Tito, que está justo al lado del Coliseo, que por cierto también fue Tito quien construyó, terminó el Coliseo que había iniciado su padre. Historia de Roma antigua y varias películas y óperas. Esta es una serie de televisión sobre los Césares, excelente serie, 2 versiones de la Clemencia de Tito en disco, la Encarnación de Popea, o Coronación de Popea en español, que es una ópera sobre la mujer de Nerón, excelente ópera de Monteverdi, una de las primeras óperas de la historia. El Satyricon de Bruno Maderna, que es una ópera también de tema romano imperial sobre Pretonio, Poliuto de Donizetti, Aureliano, otro conocido emperador romano, en versión de Rossini, Nerón en versión de Boito,
y Agripina, que es la madre de Nerón en una versión de Händel. Siguiendo aquí tenemos otra vez la Encoronación de Popea de Monteverdi, una preciosa serie de televisión, Quo Vadis, que hace referencia al principio del cristianismo y en el que el protagonista principal que tenemos aquí en la portada es Nerón. Otra brillante serie de la televisión británica, siempre tan buenas las series de la BBC, Yo Claudio, esto en versión película y el original del libro del que surge esta película. Esto es lo que hemos preparado en esencia. Aquí tenemos una serie sobre Roma, aunque hace más referencia a la época republicana, y una preciosa serie documental sobre el Imperio Romano. Muy bien. ¿Qué nos trae o qué nos ha dejado el cine si hablamos de la Roma imperial, Pedro? Muchas cosas, el cine nos ha dejado muchas cosas. Hemos traído un resumen porque habría mucho por sacar. Y vamos a hablar de los emperadores en orden. En primer lugar, Augusto, en esta magnífica película en la que Augusto lo hace Peter O'Toole, es de amplísima recomendación. Después de Augusto viene Tiberio, que aparece en la película, pero no hay película específica sobre Tiberio, sí se le dedican varios episodios aquí, en la de Yo Claudio. Y también aparece Tiberio en esta película, que es Calígula, porque es el que sucede a Augusto. Esta película tiene escenas pornográficas, a pesar de eso es excelente, es muy muy brillante como recreación de lo que es o fue el Imperio Romano. Es el tercer emperador. El cuarto emperador sería Claudio, lo tenemos ahí en esta serie, y el quinto es Nerón. Todos estos emperadores que acabamos de mencionar ahora son todos de la misma familia. Nacen todos ellos de Julio César, que es la misma, porque Julio César adopta a Augusto, que era su sobrino, y bien, esta película es del último emperador, el último emperador de la familia, porque luego ya el sistema de designación ya no fue familiar. Quiero decir que no es como los reyes en España o en otros países, que no se hace emperador el hijo de. Hay algunas familias, Tito, su padre fue emperador, Vespasiano y luego Domiciano, fueron en un periodo pequeño, pero son excepciones. Y en muchos casos es porque el emperador adopta a alguien. Vamos, no reinaba el hijo primogénito, para entendernos, no era ese el sistema imperial romano. Lo fue durante un tiempo y produjo los desastres que produjo, sobre todo Nerón y Calígula. Era un sistema más de discípulos, digamos. Discípulos y en un momento dado de elección militar. Eso. Es decir, que discípulos sí está bien dicho en el sentido que el emperador adopta a alguien, pero adopta por sus facultades. Por su valía quizá en el luego militar. Típicos golpes de Estado también, mucho golpe de Estado y mucho militar. Aquí tenemos un emperador que es mucho menos conocido, que es Trajano, en una película estupenda, muy bien hecha, sobre la conquista de Rumanía por parte de Trajano. Una película rumana, por cierto. Trajano era español y Adriano también era español. Son los primeros emperadores que no son de Italia, lo que muestra la enorme importancia que tenía España, porque España es lo primero que conquistan los romanos fuera de la península itálica y se integra completamente y se integra muy pronto, ya cuando derrotan a Cartago, estamos hablando del año 200 a.C., o sea que mucho antes que otros territorios. Aquí está Trajano, que Adriano es el otro emperador, su hijo. Aureliano es otro emperador que conquista, en este caso es la conocida historia de Aureliano y la reina de Palmira. Y este es un emperador ya muy posterior, estamos en el episodio histórico famoso del 313, cuando Constantino se convierte al cristianismo, promulga el Edicto de Milán sobre la tolerancia religiosa y en definitiva el cristianismo se convierte en la religión oficial del imperio. De ser perseguidos, como en la serie de Quo Vadis, pasan a ser protegidos, no protegidos, sino que el imperio se hace cristiano, que por eso España es cristiana también, claro. Pues este es otro emperador. Y siguiendo ya con no emperadores, pero sí episodios históricos y películas excelentes, tenemos esta Boudica, que Boudica es una escultura que hay justo al lado del Parlamento inglés, la famosa House of Commons, porque el papel que tiene Viriato en España de rebelde contra los romanos lo tiene Boudica, aunque mucho tiempo después, porque Inglaterra, digo Inglaterra porque Escocia nunca se incorporó, Inglaterra sí, Inglaterra se incorpora al Imperio Romano en la época de Claudio. Boudica es la líder inglesa contra los romanos.
Ben-Hur, que es muy conocida, también excelente, la película reciente que se está proyectando estos días en los cines de Alicante, que no creo que deba ser comparado con uno con la otra, porque las dos son muy buenas. Y Quo Vadis, la película, porque eso es serie de televisión. Esta película también es muy conocida y es de las más difundidas y la hacen constantemente en televisión. Una película algo más reciente que estas, porque estas son de los años 50. Esta es Gladiator, que es muy conocida esta película. Sí. Y aquí salen dos emperadores, que son Marco Aurelio y su hijo Cómodo, aunque Marco Aurelio no quería que reinara Cómodo y había designado a otro, por lo mismo que volvemos de no necesariamente porque sea mi hijo, tiene que ser el mejor. Sí. Vamos a buscar a la persona más válida para el puesto. Y por último, una serie de televisión excelente, que debería ser mucho más conocida, con Peter O'Toole, que es quizás mi actor favorito, que hace el papel de conquistador romano de Israel y concretamente de Masada, que es una impresionante fortaleza que hay en Israel, y narra en una serie de 6 horas cómo se conquista Masada y cómo termina la conquista romana de Israel, porque esas guerras entre Israel y Roma fueron extraordinariamente conflictivas, de las más conflictivas que tuvo Roma. Claro. Esto es lo que hemos traído, se podrían haber traído muchas más cosas, hay varias películas sobre Pompeya también, y la erupción del volcán, pero bien, esto es un resumen, muy interesantes todas, sirven para aprender, son entretenidas, están bien hechas y son de excelente recomendación. Hablábamos la pasada semana de, digamos, esa desorganización que había en la Roma de sus inicios, la primera parte de la Roma republicana. ¿Mejoró esta situación en la época del Imperio? Bueno, desorganización, sí, podíamos Sí, hablar de a nivel desorganización. seguridad, a nivel político, quizá en todos esos ámbitos, ¿mejoró la situación? ¿Evolucionó Roma en este sentido? Roma se hace más organizada en cuanto a la política, dedicaba un presupuesto enorme al ejército, estamos hablando, según los cálculos, de un 50% de presupuesto militar, lo que es una cifra enorme, incluso para presupuestos muy altos hoy militares como de Estados Unidos o en su día el de la Unión Soviética. Y Roma en ese sentido fue mejorando, hizo algo muy positivo, que fue asimilar a los pueblos que conquistaba. No es una conquista tipo británica de la India, en la tú estás allí y yo me quedo aquí, sino que integró a los pueblos dentro del sistema romano. Ajá. Roma conquista España, correcto, pero es que los españoles se integran dentro del sistema romano. Para empezar, cogen el idioma, el latín, asimilan todas sus costumbres porque las ven superiores a las que ellos tenían. Claro. Y en un momento dado, esto lo hace el emperador Caracalla, él concede la ciudadanía romana a todos los miembros del Imperio Romano, que eso también es una manera completamente diferente de cómo tendríamos hoy de tratar la emigración. Claro, claro. Es decir, le dan la nacionalidad romana a todos y cada una de las personas que viven en ese Imperio Romano que era enorme, porque estamos hablando de un imperio que estaba abarcando desde Inglaterra por el norte, pasando por toda Francia, una parte de Alemania, toda la costa norte de África, muy pujante económicamente en esa época. Sí. Es decir, era la proveedora de grano, de cantidad de elementos fundamentales para Roma venían del norte de África. Llegamos a Egipto, cogiendo toda esa costa, estamos en Israel, por supuesto, plenamente integrada en el Imperio Romano, Siria, seguimos por Turquía, Grecia, Bulgaria, Rumanía. Era un imperio inmenso, pues todo eso se formaba con una sola unidad territorial. Claro, manejar eso era complicado, no había ordenadores, no había aviones, las distancias eran muy grandes porque si tú tienes que ir a caballo de un lado para otro, el sistema más rápido que tenían de transporte era el barco, como vemos en las películas, y luego tenían una cantidad de información tan grande que era imposible de organizar. Me refiero, el emperador estaba constantemente recibiendo peticiones, quejas de las zonas gobernadas, porque todo eso era un solo país y además sometido a un régimen dictatorial, en definitiva, porque el imperio significa que ya no había una democracia relativa en cualquier caso, porque votaban muy pocos, como en la República, sino que era todo sometido a un emperador y a un gobierno central, que el emperador designaba a sus delegados para gobernar determinadas zonas. No podría ser quizás desorganizada la palabra, a lo mejor era más desorganizada la vida cotidiana.
La vida cotidiana, sobre todo en Roma, porque era una ciudad hiperpoblada, con más de 1 millón de habitantes, y la semana pasada decíamos un ejemplo, que es que Roma se parecía más a lo que es hoy Kabul, capital de Afganistán, que Nueva York, que no tendría nada que ver. Claro. Hagamos un repaso, un rápido repaso, nos quedan unos minutos por los emperadores. Emperadores que, bueno, pues por lo que hemos podido ir viendo a lo largo de este programa, pues todos ellos se hicieron famosos, unos para bien, otros para mal, pero todos fueron, bueno, pues tuvieron un punto, digamos, distintivo, ¿no? Empecemos por Julio César, el primero. ¿Qué opinión te merece? Sí, Julio César está en la frontera entre la República y el Imperio, porque Julio César, cuando empieza, instaura una dictadura, con lo cual rompe con todo el régimen republicano. Bien, había habido ocasionalmente alguna dictadura, Mozart le dedica a Lucio Sila, otro dictador romano anterior, pero Julio César establece esa frontera. De Julio César es difícil de opinar porque estuvo muy poco tiempo. Es muy famoso por las películas, quizás exageradamente, sí, porque... ¿Una fama no merecida? No, digo en comparación con otros, debería serlo mucho más Augusto, que es verdaderamente el fundador del Imperio Romano y que estuvo gobernando casi 50 años, es que Julio César apenas abarcó 4 y lo mataron enseguida, con lo cual también era muy difícil saber lo que, incluso los 4 no fueron, porque siempre estaba de guerras, no fueron pacíficos especialmente, es difícil saber a lo que hubiera podido llegar o cómo pudo ser, porque además murió relativamente joven. La historia lo ha hecho famoso pues con Shakespeare y después con las películas. Es difícil dar una opinión de lo que hubiera sido, pero sí que considero que es una figura desproporcionadamente conocida. Bueno, vayamos a Augusto. Augusto sí que es súper relevante históricamente porque él es el fundador del Imperio Romano, es el que sienta toda la esencia de lo que va a ser Roma después y un excelente gobernante, una persona de un talante muy moderado, muy equilibrado y ojalá todos los emperadores hubieran seguido en esa línea. Pero no fue así. Hablemos de Tiberio. Tiberio es hijo de la mujer de Augusto y fue un completo desastre, no le interesaba para nada gobernar y es una persona pues muy maltratada por la historia, pero con justicia además, aparte que muy posiblemente su madre, según la teoría del yo Claudius y de esta serie de televisión y del libro, envenenó al propio Augusto para que gobernara él y falsificó el testamento porque Augusto no quería que gobernara él. Uno de los más sanguinarios de la historia, Calígula. Sí, también es una fama exagerada porque apenas estuvo 4 años, pero otro desastroso emperador que realmente quizás esté exagerando en algunas de las cosas que hizo, pero la historia, ya la propia historia de Roma de finales del siglo I no lo contemplaba bien. ¿Claudio? Claudio tenía un cierto retraso mental, más que nada por el tartamudeo, pero fue un líder muy moderado que en realidad lo que quería era la república y que él deja que gobierne Nerón pensando que Nerón va a ser un desastre y que luego después de Nerón va a gobernar la república otra vez. ¿Y qué pasó con Nerón? Bien, otro completo desastre, que mata a su madre, mata a su esposa, mata a todo el que se le presente delante y evidentemente muy mal contemplado también por la historia. Y además con él terminan los emperadores malos, digamos, que a partir de ahí ya el nivel no fue tan bajo ya nunca. Muy bien, Pedro, pues por hoy se nos ha acabado el tiempo, pero nos quedamos con ganas de más, así que imagino que la próxima semana tendremos una nueva entrega de, bueno, pues de esta saga de seis programas que estamos haciendo sobre la Roma antigua, ¿no? La semana próxima vamos a hablar de Roma en España y la semana siguiente hablaremos de la caída del Imperio Romano. Muy bien, pues impacientes estamos ya por conocer cuál fue el desenlace. Gracias, Pedro, una semana más. Gracias a ti siempre, Información TV. Pues muchas gracias a ustedes también. Roma en España, una etapa importante que seguro que nos va a sorprender toda esa información que nos traiga Pedro Beltrán en ese programa. Y después la caída del Imperio Romano. Bueno, pues tenemos ahí programas en cartera que estamos seguros de que les van a resultar muy, muy interesantes. Para eso trabajamos, para eso lo hacemos y para volver a verles semana tras semana aquí con nosotros. Así que hasta pronto.